Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Aumenta el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, y esto de acuerdo con el último corte presentado por la Secretaría de Salud capitalina. Se va a crear también un fondo de emergencia para atender a todas las víctimas, previo censo de las y los afectados. Realizan nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte su primera sesión a puertas abiertas a ciudadanas y ciudadanos, bajo el lema hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene nueva titular. Se trata de Marta Pérez, abogada veracruzana, maestra en Derecho Penal y Criminología, certificada en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Sentencian a 27 años y 3 meses de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado cometido tras haber perdido las elecciones contra Luis Inácio Lula da Silva en 2022. Presenta el FBI imágenes de la persona sospechosa que disparó contra el influencer Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre. En este video, mostrado por las autoridades, se observa al presunto responsable cuando aparentemente huye del lugar. Llega a las salas de cine Autos, Mota y Rock and Roll, una cinta que revive la historia del Festival de Avándaro, el llamado Woodstock mexicano. Lo hace a través de un falso documental. Y en los deportes, obtienen los Diablos Rojos del México su segunda victoria consecutiva en la Serie del Rey. Vencen en el juego de este jueves 12-1 a los Charros de Jalisco. La serie continuará en Guadalajara este sábado. En el juego 3, en el que los Charros tienen que reaccionar si quieren mantener las posibilidades de coronarse. Bueno, pues así iniciamos este espacio de noticias. Gracias por cerrar con nosotros la semana. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Guadalupe. Buenos días a todos los que nos siguen en este viernes 12 de septiembre. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en la página de 11 Noticias, código QR. Tienen más información acerca de nuestros espacios. Y nuestra pregunta del día, Elvira Angélica Rivera, tiene mucho que ver con este mes de septiembre, el mes de la patria. Así es, y es que queremos saber para ustedes qué significa ser mexicana o mexicano. Todas sus respuestas las pueden compartir ahí a través de nuestras redes sociales, abajo de nuestra transmisión, y por supuesto las vamos a leer al final de este espacio. Nos vamos directo con la información. Y sí, lo que está ocurriendo con las personas que todavía continúan en los hospitales. Hay información que se ha publicado en las últimas horas. El reporte más reciente de la Secretaría de Salud, 11:15 de la noche. Lo que vemos en pantalla es el saldo de las personas, cómo se encuentran en la lista de personas fallecidas. 9 personas por esta explosión de la pipa de gas en este puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. 7 hombres, 2 mujeres. Horas antes de la publicación de esta lista, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, daba cuenta del último reporte, 94 personas heridas por lo ocurrido. La lista de víctimas ha sido publicada en los canales oficiales del gobierno capitalino. Se va a crear, miren, un fondo importante, este fondo de emergencia, que va a servir para cubrir todas las necesidades de las víctimas a corto y largo plazo, previo censo de las y los afectados. Y se trata de prevenir. No queremos volver a ver estas imágenes en ninguna parte, ni de México ni del mundo. Hay que prevenir los accidentes. Esto pudo no haber ocurrido. Las autoridades del gobierno capitalino, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente van a elaborar y trabajar en un protocolo de seguridad, así lo han llamado. Se busca, con este protocolo, regular el tránsito de vehículos que transporten este tipo de material peligroso, por lo pronto aquí, en la Ciudad de México. He instruido a la secretaria de Protección Civil que con el gobierno federal, con la agencia, con la CEA, puedan construir un protocolo para la ciudad
sobre qué tipo de transportes deben de estar transitando por nuestras calles y de qué manera. Que hay el tema de las averiguaciones, los peritajes en la zona del accidente. La Fiscalía de la Ciudad de México, al frente está Berta Alcalde, ya dio cuenta de que el chofer de la pipa sigue en estado crítico, está internado, está grave en el Hospital Magdalena de las Salinas. Lo que se sabe es que sí permanece custodiado. Se siguen, por lo pronto, 2 líneas de investigación. Una de ellas por los permisos y las pólizas de seguro de la empresa Silsa. Otra investigación por la responsabilidad o presunta responsabilidad del conductor, quien incluso podría enfrentar cargos por los delitos de homicidio culposo y lesiones dolosas. Se preguntaba sobre el tema de exceso de velocidad. Efectivamente, esa es una de las líneas de investigación. Estamos próximos a concluir los primeros peritajes que tienen que ver con esto y la información preliminar que tenemos hasta ahora es que es probable que haya habido exceso de velocidad. Mira, entre las víctimas mortales se encuentra Juan Carlos Sánchez Blas, estudiante del CECIT número 7, Cuauhtémoc. Falleció este jueves por las heridas que sufrió durante la explosión. A través de redes sociales, el Instituto Politécnico Nacional lamentó el fallecimiento de este alumno, quien acababa de iniciar su bachillerato. Envió condolencias a sus familiares, amigas y amigos. La comunidad politécnica convocó a un homenaje para su compañero para el próximo 12 de septiembre, es decir, este mismo día en la explanada del CECIT 7 a las 2 de la tarde. A esta lista se suma Eduardo Noé García Morales. Daba clases de matemáticas en la Escuela Secundaria Técnica número 53, Adolfo López Mateos. Alumnos, alumnas llevaron flores y veladoras al lugar del incendio, al lugar del incidente, y lo hicieron como muestra de respeto a su profesor. Le dedicaron algunas palabras de admiración y también de agradecimiento. Otra estudiante más, Ana Daniela, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que también falleció tras esta explosión de la pipa de gas ahí en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Bueno, pues la institución lamentó el sensible fallecimiento de su alumna y se unió a la pena que embarga también a familia y amistades. En el lugar del accidente se están realizando labores periciales, esto en el Puente de la Concordia, pero lo que más ha resaltado es la solidaridad, la presencia de mexicanas y mexicanos, ciudadanas y ciudadanos que desde el primer momento de lo ocurrido, desde que ocurrió este accidente, se acercaron para ver en qué podían ayudar. Vecinas, vecinos, personas que incluso pasaban por el lugar, estuvieron apoyando a los heridos, preguntándoles acerca de cómo podían hacer llegar la noticia a sus familiares, recuperando sus objetos personales. Hoy se les recuerda con veladoras en este punto donde las autoridades hacen lo suyo, pero queda la huella de la solidaridad de las y los mexicanos. Axel Meneses con esta historia. ¿Qué pasó? Dios mío, se incendió todo, yo está explotando todo más. Aunque el fuego se apagó y los autos volvieron a circular en la zona cero del accidente, los recuerdos de lo ocurrido el pasado 10 de septiembre siguen en las personas que habitan alrededor. Vecinos de la colonia Unidad Ermita Zaragoza, que están a escasos metros de la zona cero, relataron para las cámaras de Canal 11 los momentos del trágico accidente. Como si hubiera sido un terremoto. Es como describen las explosiones que el gas causó en la zona. Pues fue muy aparatoso, nos espantamos porque las casas empezaron a cimbrar, parecía como si estuviera temblando, nos salimos a asomar, pero yo sí escuché la salida del gas y yo le gritaba a mi esposo que era un gas y nos salimos y cuando vimos la llamarada de la pipa. Se cimbró todo y pues yo pensé que era un helicóptero que había pasado y pues sentimos horrible porque mi mamá decía que era un terremoto. La solidaridad de los vecinos de la colonia no para. Desde el momento uno fueron los primeros en apoyar a los heridos y a los cuerpos de emergencia. Nancy, quien vive a unos metros de la zona y que ayer presenció los hechos, preparó gelatinas que llevó al hospital de Zaragoza para entregarlas a los familiares de los heridos. Un pequeño apoyo, dice, para el difícil momento que están pasando. Mi más sentido pésame para la gente que ha perdido a sus seres queridos. Nosotros pues en un ratito más vamos a ir a apoyar
a los hospitales, estamos haciendo gelatinas y vamos a ir a apoyar a las personas. Y desde otra colonia, pero de la misma Iztapalapa, Hanna y sus compañeros de trabajo prepararon alimento que llevaron a todos los hospitales donde están siendo atendidos los heridos. Detuvieron este jueves las actividades de su restaurante para preparar tortas y entregarlas. Primero que nada, pues lamentamos mucho lo que pasó. De verdad es una desgracia. Mucha gente afectada que no lo merecía. Y pues mi equipo de trabajo, que somos Casa Ramsés, de Metro Constitución, pues nos reunimos para traerles, no sé, una pequeña ayuda, que es alimento para ellos. La verdad, pues no tengo más palabras para decirlo, para describir lo que sentimos. Muchas fueron las personas que no dudaron en apoyar en el momento del accidente. Precisamente, uno de esos momentos fueron los que más nos llegó al corazón. Una abuelita que cubrió a su nieta de las llamas y un policía que la cargaba y la llevaba a los servicios médicos. Sergio Ángel Buendía es el nombre del policía que las auxilió, que precisamente es vecino de la zona, y en cuanto supo de los hechos, no dudó en correr a apoyar a las personas heridas. Su mamá, la señora Virginia, habló sobre la labor de su hijo. Platícanos cómo llegó, ¿qué le dijo? Nomás nos abrazamos y lloramos. Nada más, me dijo que no me preocupara, que él estaba bien y que no me saliera a buscarlo, pero pues ahora sí que ellos lo entienden que yo soy la mamá. Pues para empezar, un gran orgullo, porque no se acobardó. Y pues un gusto terrible, porque pues como les digo, no tuvieron padre y pues son hombres de bien y de trabajo y de lucha. Con imágenes de Christopher Arismendi y Ángel González, 11 Noticias, Axel Meneses. Bueno, en tanto, familiares de las personas que resultaron heridas siguen en los hospitales a la espera de recuperar a su ser querido y también de que se les brinde información sobre los mismos. Mi compañera Judith Hernández nos relata lo que ha pasado particularmente en el Hospital Rubén Leñero en las últimas horas. Afuera del Hospital Rubén Leñero, familiares de personas lesionadas en la explosión de una pipa esperan información sobre el estado de salud de sus seres queridos. Juan Carlos, hijo de don Apolonio, tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo. Nos dieron informes de que lo habían pasado a terapia intensiva y que pero que sí lo reportaban grave. Alonso, hermano de Griselda, tiene quemado todo el costado izquierdo de su cuerpo. Ya tiene más hinchado lo que es esta parte y le escurre mucha agua y acá muy hinchado lo de parte de la garganta y del ojo ya se le cerró y quieren saber si va a traerle secuelas por dentro. Todas son historias que erizan la piel, como la de Francisco, que tuvo que reconocer a su mamá, María Salud, quien tiene quemaduras de 3er grado en 40% de su cuerpo. Sí está irreconocible, la verdad. Nos costó bastante trabajo, o sea, está vendada, su cara inflamada, entonces sí es muy complicado haberla reconocido. La característica por la cual la reconocimos es porque tiene una corona en su diente derecho y es frontal, es visible. Entonces levantaron el labio y ahí confirmamos que es ella. Otros acuden en busca de información con la esperanza de encontrar a su familiar. ¿Pero está aquí o no se encuentra aquí? Debe de estar, pero hay que checar. Yo en urgencias no lo tengo, pero vamos a checar si está en piso. Su familia lo estamos buscando en varios hospitales, pero por lo único que ahorita lo estamos buscando es por su tatuaje de una mano, que es un escapulario. Algunos más reciben la noticia que no quieren escuchar. Su familiar ha fallecido. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández. Desde aquí expresamos nuestra solidaridad con las personas, los familiares de los fallecidos. Son historias muy tristes, muy lamentables, terribles, ver que están ahí los familiares esperando afuera de los
hospitales Rubén Leñero, Magdalena de las Salinas, el del IMSS, el 53, en todas las zonas donde fueron llevadas las personas, también algunas de ellas por ciudadanas y ciudadanos. Son historias distintas, pero con el corazón que se te hace chiquito prácticamente de estar escuchando estas historias tan tristes. En Magdalena de las Salinas, Araceli Aranday estuvo muy pendiente de lo que ocurrió en las últimas horas. Las historias son de familiares también a la espera, todos, de un milagro, que su familiar se recupere y que regrese a casa. Les contamos. Las redes se inundaron de la imagen de Alicia con su nieta en brazos, el vestido en trazos y el cuerpo humeando. La mujer de 50 años, cuenta su hermana Sandra, trabaja como checadora en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, lugar donde fue el accidente que enlutó a familias. La abuela y la nieta fueron trasladadas al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, al norte de la Ciudad de México, para su atención médica. Sandra, hermana de la paciente, permanece desde ese momento afuera del lugar, esperando un milagro. Mi hermana tiene quemaduras de 3er grado en el 98% de su cuerpo. Ella tapó a mi sobrina, la cubrió con su cuerpo y ella recibió la mayor parte de las quemaduras. Afuera del mismo hospital y con la misma esperanza, se encontraba Jacqueline, hermana de Giovanni, un joven de 16 años, estudiante del Politécnico, que regresaba del colegio cuando lo sorprendió la tragedia. Nos dijeron que tal vez no pasaría la noche de ayer. Se encuentra con el 99% de quemaduras en todo su cuerpo. Los doctores han estado saliendo a informarnos sobre la gravedad del asunto. En la noche, como a las 2 de la mañana salieron, nos dijeron que le dio un paro. Lograron reanimarlo. Está ahorita en terapia intensiva. Desafortunadamente, el joven estudiante falleció. El artista plástico Jorge Islas también permaneció hasta la noche del miércoles en una cama de cuidados intensivos. Su hijo de 19 años y su esposa lo acompañaron en todo momento en el área de urgencias del hospital. No me dan esperanza. Está muy grave mi esposo. ¿Él de dónde venía y hacia dónde? De la vocacional 7, es trabajador de ahí. La tristeza que reina en el lugar es interrumpida por un breve remanso solidario y desinteresado. Familias acuden con viandas, café y agua para tratar de sanar esa herida abierta en los familiares de los lesionados. Venimos exactamente por todas las personas que están aquí en este momento en nuestro hospital. Ya hemos recorrido algunos, pero seguimos entregando comida, pan, café, agua, refresco, té. La solidaridad siempre la necesitamos y somos mexicanos bien unidos. Con imágenes de Arturo García y Eduardo Zamudio e información de Araceli Aranday, 11 Noticias. No, por eso te digo, llévese a ellos. Estas muestras de solidaridad que observábamos pues han sido una constante en todos los puntos donde se encuentran las víctimas y de distintas formas. Mi compañera María Fernanda Ruiz nos cuenta cómo es que la gente ha salido a tender la mano en los hospitales, en el punto donde ocurrió la tragedia, de diversas maneras. Al pueblo mexicano, dicen, nos caracteriza la solidaridad. En medio de dolorosas tragedias como la explosión de una pipa en Iztapalapa, las muestras de apoyo entre la ciudadanía no han faltado. Tras la explosión, vecinos y vecinas se acercaron a la zona del incendio para ayudar a las personas afectadas. Por la noche, una vez en los hospitales, la ciudadanía llevó pan, café y tortas para apoyar a las familias que esperaban noticias en las calles. Un poco de apapacho para minorar la angustia. Como Aline y su mamá, quienes repartieron pan y leche afuera del Rubén Leñero. Estamos haciendo una obra de caridad para las personas que pues tuvieron este accidente y que pues lamentablemente pues muchos de sus familiares están en estas condiciones de emergencia y que necesitan mucho apoyo y pues aunque sea con algo pequeño, pues queremos apoyar a esta gente. También
apoyaron con medicamentos. Si aquí no hay algún medicamento, si requieren de alguna ambulancia, si su familiar requiere ser trasladado a algún lugar, cuenten con el recurso, yo se los proporciono. Si gustan anotar mi número de teléfono, lo que necesiten, medicamento, gasas, alguna medicina, yo con todo gusto vengo a apoyarlos. Un grupo de psicólogos y psicólogas ofrece acompañamiento a las personas afectadas. Realmente estamos ofreciendo unos colegas y yo apoyo psicológico totalmente gratuito, esto para apoyar directamente a los afectados ocurrido en Iztapalapa. Nos pueden llegar a buscar justamente como Clínica AMAE, estamos en Instagram, justamente ahí podemos atenderlo, o igual tenemos el número que es 55 82 52 14 45, ahí podemos mandar un mensaje directamente. Trabajadores de aplicación ofrecieron traslados y funerarias se han sumado con servicios gratuitos. Todos fueron clave en esta respuesta solidaria. 11 Noticias, María Fernanda Ruiz. Pues ese es el México que siempre sale a ayudar. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó también su solidaridad en la conferencia matutina y su apoyo total a las familias de las víctimas. Estamos apoyando en todo lo que se necesita, nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes. Y precisamente para apoyar a familias de las personas que resultaron lesionadas en la explosión de la pipa, bueno, se instalaron diversos centros de acopio. Se encuentran en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, de Psicología y también la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. También en los hospitales Emiliano Zapata y el Hospital Rubén Leñero. Se suman establecimientos comerciales como la pastelería El Semáforo, ubicada en Zaragoza, en la asociación Huellitas, Amor Sin Fronteras, liderada por Ana Silvia Díaz. México se está volcando, Elvira Angélica Rivera, a ayudar, pero no se dejen sorprender por quienes también aprovechan la situación, así que ayudemos a todos. Se quedan estas direcciones en nuestras redes. 6:30 de la mañana les compartimos un resumen de lo más relevante. Asciende a 9 el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Esto de acuerdo al último corte presentado por la Secretaría de Salud capitalina. Además, se creará un fondo de emergencia para atención de las víctimas una vez que termine el censo de afectadas y afectados. Realiza la nueva Suprema Corte de Justicia su primera sesión a puertas abiertas a ciudadanas y ciudadanos bajo el lema hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Ministras y ministros se pronuncian por hacer una justicia diferente y sin distinciones. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene nueva titular. Se trata de Marta Pérez, abogada veracruzana, maestra en Derecho Penal y Criminología, certificada en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Sentencian a 27 años y 3 meses de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado cometido tras haber perdido las elecciones contra Luis Ignacio Lula da Silva en 2022. Presenta el FBI imágenes de la persona sospechosa que disparó contra el influencer Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre. En el video mostrado por las autoridades se observa al presunto responsable cuando aparentemente está huyendo del lugar. Llega a las salas de cine Autos, Mota y Rock and Roll, cinta que revive la historia del Festival de Avándaro, el llamado Woodstock mexicano a través de un falso documental. Obtienen los Diablos Rojos del México su segunda victoria consecutiva en la Serie del Rey, esto tras vencer en el juego de este jueves 12-1 a los Charros de Jalisco. La serie continuará ahora en Guadalajara este sábado en el juego 3, en el que los Charros deben reaccionar si quieren mantener las posibilidades de coronarse. Las puertas abiertas en la Suprema Corte ya son una realidad. Se realizó la primera sesión pública donde ciudadanas y ciudadanos que así lo decidieron pudieron acudir. El lema hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Ministras y ministros ahí se pronunciaron por hacer una justicia distinta, sin distinciones. Gilberto Molina estuvo presente y nos cuenta esta historia. La nueva Suprema Corte respaldó la leyenda que se lee en la marquesina de la puerta que hoy se abre a las y los mexicanos.
hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Este jueves celebró su primera sesión pública en la que nuevamente se permitió el acceso público al Pleno, donde se dicta justicia a los medios de comunicación y a los ciudadanos, algo que no sucedía desde 2020. Estudiantes de la Universidad de Hidalgo fueron los primeros invitados y poco después de las 10 de la mañana, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dio la bienvenida a todos en mixteco, su lengua materna. Iniciaba una nueva época en el máximo tribunal del país. Pues buenos días a todos y a todas, buenos días ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. 8 ministras y ministros estuvieron presentes y a distancia el ministro Arístides Guerrero, quien se recupera de las fracturas que sufrió a consecuencia de un accidente de automóvil. El primer tema de la sesión tocó fibras sensibles. Me resulta además significativo que la primera acción de inconstitucionalidad que esté estudiando esta 12ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea sobre la temática de grupos en situación de vulnerabilidad. Las ministras y ministros establecieron el compromiso de respaldar la confianza que les fue otorgado por las y los mexicanos en la elección judicial del pasado 1 de junio. En esta primera sesión pública de la nueva época, quiero reafirmar ante la sociedad mexicana que esta Suprema Corte estará a la altura de su confianza. Es tiempo de unidad nacional. El ataque gratuito a quien no piensa igual que nosotros no nos hace mejores ciudadanos. Es determinante un diálogo abierto y constante con la comunidad, con los poderes ejecutivo y legislativo, así como con los diversos niveles de gobierno, para fortalecer juntos el Estado de Derecho y el bienestar común. En la sesión, las y los ministros se desmarcaron de criterios fijados en la anterior Suprema Corte. Quieren hacer una justicia diferente, pero sobre todo, sin distingos. 11 Noticias, Gilberto Molina. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya tiene nueva titular y se trata de la maestra Marta Lidia Pérez. Pasó todos los filtros de la convocatoria pública en la que participaron más de 1,000 personas. De esta manera fue presentada. Tomando en cuenta la trayectoria, los resultados de su trabajo y experiencia profesional, el compromiso y empatía con las víctimas y su capacidad técnica, determinó que la persona que ocupará el cargo de Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas sea la maestra Marta Lidia Pérez Gumecindo. Marta Lidia Pérez Gumecindo es abogada veracruzana, maestra en Derecho Penal y Criminología. Está certificada en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Al anunciar el nombramiento, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, refrendó el compromiso del Estado con los familiares de las personas desaparecidas. Tenemos el mismo objetivo, encontrarles, que se conozca la verdad y haya justicia. Que no haya más dolor por una ausencia en las familias. Somos sensibles ante la espera diaria, a la esperanza para localizarles y al valor en su lucha. En información internacional, son 27 años de prisión. Esa es la sentencia contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado. Heriberto Martínez nos cuenta acerca de esta historia. En un hecho histórico, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y líder ultraderechista, fue sentenciado a 27 años y 3 meses de prisión por el Tribunal Supremo de Brasil. Es la primera vez que la justicia condena a un expresidente por un intento de golpe de Estado. Fue por las acciones con las que pretendía mantenerse en el poder tras perder las elecciones en 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva.
El tribunal alcanzó este jueves los votos necesarios, 3 de 5, y fue la jueza Carmen Lucía quien definió el resultado. Quería atacar y apoderarse del alma de la República, impidiendo la validez del proceso electoral. Esto es mucho más grave, mucho más extendido en la sociedad. Y le recuerdo, señor presidente, que no es infrecuente ni inusual. Junto con Bolsonaro, fueron sentenciados varios de sus ex colaboradores y militares, acusados de formar parte de una organización criminal golpista. El 8 de enero de 2023, simpatizantes de Bolsonaro invadieron y atacaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, una semana después de que Lula da Silva juró como presidente. El presidente Lula afirmó que existen pruebas suficientes contra Bolsonaro. Primero, Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado en este país. Intentó dar un golpe de Estado. Hay decenas y cientos de pruebas, acciones, discursos y material escrito. Los jueces emitieron su fallo sin importar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar medidas si no detenían el juicio contra Bolsonaro. Una de las medidas que ya cumplió es aplicar aranceles de 50% a los productos brasileños. Tras conocer la sentencia, Trump consideró que es una decisión mala para Brasil. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Bueno, vamos con el asunto del homicidio de Charlie Kirk. Y es que ayer por la tarde llegó su ataúd a Phoenix y ahí fue recibido por compañeros y simpatizantes. Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, encabezó la marcha fúnebre y cargó el ataúd. El asesinato de Kirk levantó condenas alrededor del mundo y también el debate. En Suecia, por ejemplo, un diputado ultraderechista en el Parlamento Europeo se dio su turno para guardar un minuto de silencio. La solicitud fue rechazada por la presidencia de los eurodiputados, a pesar de las protestas de la derecha. De última hora, sobre este caso, hace unos minutos ya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que lograron atrapar al responsable del asesinato de Charlie Kirk. En una entrevista con Fox News, Trump afirmó que lo tienen en custodia y reconoció el trabajo de los agentes responsables. No hubo más detalles. Creo con alto grado de certeza que lo tenemos bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Lo hicimos junto con la policía local. Fue excelente. El presidente de Estados Unidos afirmó que van a buscar un juicio que pueda establecer rápidamente si el sospechoso es o no culpable. Seguimos con este asunto y es que el FBI presentó la noche de este jueves un video precisamente del sospechoso de dispararle a Charlie Kirk. En las imágenes se muestra que tras el ataque, el presunto responsable saltó de una azotea tratando de huir del lugar. De acuerdo con las investigaciones del FBI, se recogieron huellas de zapatos, antebrazo y la palma de una mano, también el arma y la munición del tirador. Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trataba de un rifle de alta potencia. Este rifle se recuperó en una zona boscosa donde el tirador había huido. El FBI informó que el sospechoso actuó solo y difundió unas fotografías, precisamente para que la ciudadanía lo pudiera identificar y proporcionara información que ayudara a dar con su paradero. Ofreció también una recompensa de $100,000. Y es que tiene como hipótesis que esta persona disparó a una distancia de 140 metros del templete donde hablaba Charlie Kirk. Paradójicamente, Charlie Kirk fue defensor tenaz de la libre tenencia de armas. En tanto, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió que podría tomar medidas contra extranjeros que elogien este asesinato. Solicitó a la ciudadanía que notifiquen estas conductas. Bueno, pues ahí el caso, las recientes declaraciones del presidente Donald Trump a Fox News. Ya presuntamente está en manos de las autoridades el agresor de Kirk. Seguimos en la Unión Americana porque miren, una antigua prisión en Tennessee fue habilitada y reabierta así para personas migrantes que han sido detenidas por estas redadas que no paran de los agentes del Servicio de Inmigración Aduanas, conocido como ICE. Este jueves fueron ingresadas las primeras 20 personas arrestadas de manera arbitraria. Esta prisión, recordemos, fue cerrada en 2021
en el cargo en el poder el presidente Joe Biden, quien ordenó entonces al Departamento de Justicia no renovar ningún contrato con empresas privadas. Sin embargo, hoy la administración de Donald Trump defiende la operación de este centro de detención porque asegura va a crear empleos y va a promover el desarrollo económico en la localidad de Mason, donde precisamente está ubicado. Vamos a Corea del Sur, y es que llegaron 300 trabajadoras y trabajadores deportados desde Estados Unidos. El gobierno surcoreano inició así un proceso inédito de negociaciones con Washington para liberar a sus connacionales. Rentó un avión para atender la emergencia. Ambos gobiernos analizan la posibilidad de tener un equipo que revise los casos de trabajadoras y trabajadores especializados y que puedan laborar en la Unión Americana. Y es que estas personas fueron detenidas la semana pasada junto con algunos paisanos mexicanos en una planta de Hyundai en Georgia. El 11 de septiembre marcó la historia también de América Latina. Este jueves se cumplieron 52 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. 11 de septiembre de 1973 recupera la historia Federico Campbell Peña. En Chile, el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, alentado por Estados Unidos, fue la consecuencia de 3 años de sabotaje económico y político de la oposición derechista al gobierno del presidente socialista Salvador Allende. Por iniciativa de Allende, el 11 de julio de 1971, el Congreso chileno nacionalizó la industria del cobre. El Estado se convirtió en propietario de las riquezas naturales, alentó una reforma agraria y estatizó empresas. Un año después se enfrentó dificultades. Hubo un paro de los dueños de camiones para provocar desabasto de gasolina y la escasez de productos de la canasta básica. El grupo de extrema derecha Patria y Libertad alentó bloqueos de carreteras para impedir el tránsito de camiones. Fomentó las protestas en las ciudades con los llamados cacerolazos. La derecha acusó a Allende de conducir a Chile al socialismo y exigió al ejército acabar su periodo presidencial. El 29 de junio de 73 tuvo lugar el llamado tanquetazo, cuando un sector del ejército encabezó un levantamiento que fue sofocado por las Fuerzas Armadas leales al presidente Allende. El general Augusto Pinochet se mostró leal a Allende en ese momento, pero 74 días después encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre como comandante del ejército junto con la Marina que se sublevó en Valparaíso y la Fuerza Aérea que bombardeó el Palacio Presidencial de la Moneda. Antes que rendirse ante los militares que lo traicionaron, Salvador Allende se suicidó. Sus últimas palabras fueron escuchadas en todo Chile. Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Federico Campbell Peña. Vamos hasta Venezuela, y es que el presidente Nicolás Maduro ordenó el despliegue de las defensas militares, policiales y civiles en casi 300 lugares que denominó frentes de batalla en todo el país. Es el mayor despliegue militar anunciado desde la escalada de tensiones con Estados Unidos. Esto a propósito del envío de buques militares al Mar Caribe por parte de la Unión Americana, una situación que Maduro ha calificado como una clara amenaza. Y aquí este ejercicio Independencia 200 es preparándonos, activando todas las capacidades de acción y despliegue para estar preparados, y si Venezuela fuera agredida por el imperio norteamericano, activar la lucha armada del pueblo unido de Venezuela en perfecta fusión popular, militar, policial. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, confirmó la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a México. Se reunirá con la presidenta Sheinbaum. Estará en México los días 18 y 19 de septiembre y bueno, estará el primer día con la presidenta de México. Posteriormente asiste a un encuentro con empresarios.
Se inscribe en seguimiento a la conversación que tuvieron la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney durante la reunión del G7 en Calgary, en Canadá. Ahí convinieron ambos que harían una visita a México. Es una agenda para revisar fundamentalmente los temas bilaterales, pero también los temas que nos atañen como parte del bloque norteamericano. La Cancillería mexicana informó sobre las medidas preventivas que están tomando para proteger la integridad de las y los connacionales que viven allá en Estados Unidos, esto durante los festejos de las fiestas patrias. La red de consulados difundirá mensajes para exhortar a paisanas y paisanos a respetar las leyes de tránsito, de convivencia y de comportamiento en la vía pública. Esto ante la posibilidad de redadas de ICE durante las fiestas que nuestras y nuestros paisanos van a realizar. También aconsejaron qué hacer en caso de una detención. Que es el no huir, resistirse ni confrontarse con la autoridad. Recordar que tienen el derecho a guardar silencio, a que se notifique al consulado sobre su detención y a no firmar ningún documento sin haber tenido asesoría legal. Miguel de la Cruz, es viernes, vamos a cerrar la semana. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Y yo les digo que este fin de semana se convierte musicalmente en algo muy mexicano. Claro. Porque toda orquesta que toque lo que toque, acaba con el guapango, con el jarabe tapatío, México lindo y querido, y danzón, todos coreando. Todos coreando además. Entonces hoy les tenemos una buena invitación. Venga. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura invita al concierto mexicano de la Orquesta Sinfónica Nacional, que será el domingo a las 12:15 horas en el Palacio de Bellas Artes. Hay pases dobles para las primeras personas que lo soliciten en X, @11 Noticias TV o Facebook 11 Noticias, redes en las que está publicado este anuncio. Ahí respondan y facilita mucho la localización de sus solicitudes. Vámonos al concierto mexicano. Bueno, Autos, Mota y Rock and Roll, un falso documental que busca recrear el Festival de Avándaro realizado en 1971 o el Woodstock mexicano, llega a los cines. Aquí los detalles. En septiembre de 1971, la tranquilidad de Avándaro en el Estado de México se vio trastocada y dejó el anonimato para convertirse en la sede del primer festival multitudinario de música en México. La pista está saturada de gente. Observando que no parezca un desmadre, ¿eh? A ver, jóvenes, abandónenla, por favor. Tengo órdenes directas de parar todo esto. Inspirado en esa aventura, José Manuel Cravioto filmó Autos, Mota y Rock and Roll, toda una odisea que se centra en la osadía de Justino y el Negro al inventarse un festival de rock y ruedas en una época de represión a 3 años del 68 y de la matanza del Jueves de Corpus, mejor conocido como el Halconazo. Y hay algo muy, muy interesante con lo que viven estos dos personajes, que es la capacidad de adaptación, que a mí me gusta mucho en el ser humano en general. Lo digo ahora, y esto no lo había dicho en otra entrevista, pero lo pienso y me parece un valor enorme del ser humano, ¿no? Sabíamos que esta película, en el fondo, es una película de 2 amigos que quieren emprender, y por eso para nosotros fue muy importante pues que esa relación existiera, que esa química existiera entre Alejandro y yo para que se vieran estos personajes, porque al final quieres que la gente sea feliz y sufra con Justino y con el Negro. Filmada como un falso documental, la película de Cravioto se desarrolla como una sinfonía de momentos hilarantes y música atmosférica. Yo lo que quería era no ver, aunque fue una solución creativa, técnica, posterior a un guión de ficción originalmente con movimientos de cámara, pero hubo una reflexión de decir realmente cómo lo más importante de Avándaro es la sensación espacial, sonora del lugar. Brutal y divertida, Autos, Mota y Rock and Roll ya en cines. 11 Noticias, Saray Campeche. En el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey se presenta la exposición Entre Verde y Agua. Aquí los detalles. En 1975, la escultora eslovaca Gerda Gruber llegó a México con un concepto del arte que trascendía lo estético.
no es nada más que hacer una escultura por hacer una escultura. Hay que ver qué quieres decir con esta escultura, o sea, cuál es su función. Usando materiales como el barro, la arcilla, las maderas locales y las semillas, estableció un fuerte vínculo con la naturaleza de su entorno. Yo digo siempre, la naturaleza donde yo vivo me abraza, ¿me entiendes? Y entonces estoy cubierto, estoy protegida, pero a la vez lo quiero también conservar, y no para mí, sino para los demás. Las piezas destacan por sus formas innovadoras y texturas que realzan el origen de los materiales, lo que las vuelve una combinación entre artesanía y arte contemporáneo. Cuando llegué en 75 no había un movimiento de escultura de barro o de arcilla en México contemporánea. Había una gran tradición y un gran acervo de obras prehispánicas, pero no había nada de que se podría llamar que es integrada como un lenguaje contemporáneo. La exposición Entre Verde y Agua es una retrospectiva de 50 años de trayectoria. Ella lleva subrayando la necesidad de la contemplación, del pausar, de observar de una forma pues muy metódica, sí, también detallada, que hemos perdido durante pues décadas ya. El montaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey es orgánico y junto con elementos como la luz y los soportes permiten un recorrido más íntimo. Por ejemplo, el tono de pintura de gris que abarca tanto piso como muros de este espacio y nos permiten también hacerlo un poco más acogedor, no tan vasto el espacio, eso es lo que genera esta solución, pero también un contraste muy lindo con los diferentes materiales. Entre Verde y Agua permanecerá hasta febrero en este recinto ubicado en Monterrey, Nuevo León. Con información de Mauricio Romo, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Los nombres de Felisa, de Juan Gabriel Vázquez, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Es un intento por explorar el personaje de una mujer real, una escultora colombiana, Felisa Burstyn, que murió en el año 81 en circunstancias extrañas. Estaba cenando con Gabriel García Márquez, con el marido de Felisa, con unos amigos, cuando tuvo un infarto y murió. El narrador de la novela soy yo, o es una figura que se llama Juan Gabriel Vázquez y que va a París, como fui yo, para investigar sobre Felisa Burstyn. Y a partir de cierto momento, en cada una de las secciones de la novela, el libro le pide al lector que acepte este juego. El salto de la voz del narrador a la conciencia, al punto de vista, a las emociones, a la psicología de esta mujer que lleva 40 años muerta. Leo con el 11 y avanzamos a la página 100 de la novela A la sombra de un árbol muerto de Mónica Rojas, editado por Hachette. El X de hoy es de Malú y dice: el eco es el lenguaje de la soledad. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 13 años de la partida del poeta ruso Arkady Dragomoshenko. En su honor, el poema del día, poesía que en alguna parte dice: te amo incluso sin saber si existes o existo. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Ese es el amor de a de veras, Miguel. Ese Sí. es el amor que no necesariamente es de pareja o de tenerte presente. Por eso la poesía tiene distintas formas de verse. Incondicional hasta para ti mismo. Claro. Si existes o si no existo. Aquí está mi amor. Fíjate. Para ti o para quien lo quiera. Ese Miguel, ruso sabía de la vida. avisos oportunos porque lo de los boletos es muy importante que nos ayuden con ese tema. Sí, que en cuanto vean el asunto, pues manden su X o el Face y que vayan, porque de veras es muy emotivo. Tal vez de los conciertos más emotivos del año, los de septiembre cercano al 15-16. Y además, ¿quién no se sabe todas las canciones? ¿Quién no conoce la letra, la música? Y hoy que exaltamos el orgullo de ser mexicanos como nunca en el año, pues vivir esta experiencia, además en un recinto como este. Y con la Sinfónica Nacional. Miguel, hay que ir, como dicen. Te vemos el lunes y nos vemos cuentas el lunes, qué claro tal que estuvo sí. el concierto. Me parece ¿sale? bien. Gracias, Miguel. Vamos a la Buen pausa fin. y regresamos.
A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. Aumenta el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, de acuerdo con el último corte presentado por la Secretaría de Salud capitalina. Las autoridades informan que se va a crear un fondo de emergencia para atender a las víctimas, previo censo de las y los afectados. Realiza nueva Suprema Corte de Justicia su primera sesión a puertas abiertas a ciudadanas y ciudadanos, bajo el lema Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Ministras y ministros se pronuncian por hacer una justicia diferente, sin distinciones. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene nueva titular. Se trata de Marta Pérez, abogada veracruzana, maestra en Derecho Penal y Criminología, certificada en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Sentencian a 27 años y 3 meses de cárcel al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un intento de golpe de Estado. Fue cometido tras haber perdido las elecciones contra Luis Inácio Lula da Silva en 2022. De último momento, en entrevista para Fox News, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que fue atrapado el presunto responsable de la muerte del influencer Charlie Kirk. Agrega que se encuentra en custodia y reconoce además el trabajo de los agentes responsables de su captura. Llega a las salas de cine Autos, Mota y Rock and Roll, una cinta que revive la historia del Festival de Avándaro, el también llamado Woodstock mexicano. Lo hace a través de un falso documental. Los Diablos Rojos del México alcanzan su segunda victoria consecutiva en la Serie del Rey. Vencen en el juego de este jueves 12-1 a los Charros de Jalisco. La serie continuará en Guadalajara este sábado. Y en el juego 3, los Charros tienen que reaccionar si quieren mantener las posibilidades de coronarse. Vamos a hablar ahora del caso de Israel Vallarta, porque continúa dando de qué hablar, esto luego de que se expresara su confianza en el nuevo sistema de justicia. Israel Vallarta consideró que su liberación constituye un hecho juzgado, respaldado por una sentencia absolutoria por delito de secuestro. Señaló que la intención de la Fiscalía General de la República de llamar a cuentas a los jueces que retrasaron durante 20 años la resolución de su caso es un asunto que lo tiene tranquilo. Particularmente no me quita el sueño, porque yo ya fui juzgado. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. En entrevista para 11 Noticias, sostuvo que los asesores del fiscal Alejandro Gertz Manero lo malinforman al pretender dar por válidos una serie de audios que lo incriminan, a decir del padre de una de las víctimas, como el negociador de la liberación del joven Ezequiel Elizalde en 2005, cuando fue acusado de formar parte de la organización delictiva Los Zodiaco. Creo que sus asesores le están dando una mala información al señor. Ya no es posible, no sé de qué manera, de qué argucias jurídicas podría utilizar la Fiscalía. Vallarta afirmó que los audios que exhibió Enrique Elizalde, el padre de Ezequiel Elizalde, y quien lo acusa de llamarlo por teléfono para exigirle 20 millones de pesos por la liberación de su hijo, forman parte de una serie de grabaciones que se presentaron en el proceso de desahogo de pruebas, y el resultado de los peritajes, dice, lo libera de responsabilidad. Hubo alrededor de 16, 17, 18, no recuerdo, audios que se presentaron de diferentes procesos, de diferentes víctimas, de esas 6 que él mencionó en algún momento, y que en esos peritajes, tanto de la Fiscalía como propios, que por derecho propio ofrecimos, se detectaron que hubo 3 negociadores, y que esas voces, de manera particular, ninguna coincide con mi voz. En contexto, Enrique Elizalde afirma que guardó los audios que hoy salen a la luz 20 años después, y que la voz del negociador de la liberación de su hijo es Vallarta, quien habría pedido ser llamado Zacarías. Israel lo niega tajante. Tú no eres Zacarías. Ni soy Zacarías, yo me llamo Israel Vallarta Cisneros. Jamás tuve ninguna conversación con el señor, jamás he hablado con él, jamás.
La única ocasión que medio intercambiamos palabras fue ante un juez, el juez Quinto, la jueza Quinto del Distrito de la Ciudad de México, de procesos penales federales en la Ciudad de México, en el 2006, 2007, si mal no recuerdo. Ezequiel Elizalde fue liberado 65 días después de su secuestro y en una carta que envió recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum pide que intervenga y haga justicia. Israel expresó su confianza en el nuevo sistema judicial y reafirma su inocencia. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Gilberto Molina. Llegó el viernes previo al grito de independencia. Así es. José Antonio Valdés Peña siempre nos trae las mejores recomendaciones. Gracias, Fin de Angie. semana patrio, ¿no? Fin de semana patrio y fin de semana largo, así que van a tener mucha oportunidad de ver estas 3 buenas películas que vamos a recomendarles. Las 3 están en el circuito cultural, en el circuito comercial, búsquenlas, van a pasarla realmente muy bien. Y vamos a empezar con una película que tuvimos la oportunidad de conocer en el Festival de Cine de Guanajuato hace un par de años, que se llama Crónicas del Otro Norte, de Miguel León. Fíjate, Angie, que esta es una película hecha por la gente de Chihuahua. ¿Por qué? Porque, bueno, todo parte de un experimento donde en un parque público se montó una carpa con una cámara grabando adentro. Y entonces, pues, haz de cuenta, nuestra querida Lupita, pues va pasando por ese parque. Y entonces Lupita entra a la carpa y cuenta un sueño. Pues yo soñé anoche que pasó esto y volaba y no sé qué. Y se sale de la carpa. Y luego entras tú, y luego entro yo, y luego entran nuestros compañeros, y cada uno va aportando sueños. En algún momento, pues el proyecto se detiene y el director hace una recopilación de todos esos sueños que se reunieron en esa carpa, en esa instalación. Y es muy padre, Angie, la película, porque al mismo tiempo que te va mostrando postales de la ciudad de Chihuahua, al mismo tiempo tenemos estos sueños donde hay, pues, sueños frustrados, anhelos, ciertas perversiones que surgen de repente por ahí. Pero a mí lo que me encanta de la película es eso, es una película hecha por la gente. Gente que confió, entró, como cualquier ciudadano contó sus sueños, y entonces mira esas imágenes, por ejemplo, la fotografía es extraordinaria. Increíble. Esas imágenes van acompañando las voces de esos sueños que se grabaron en este experimento social. Así que no se la pierdan. Crónicas del Otro Norte es ese cine mexicano de búsqueda experimental que no podemos dejar de hacer dentro del panorama de nuestra industria. Ahora vámonos a Noruega y nos vamos con una propuesta bien padre de la directora Emily Blichfeld, que se llama La Hermanastra Fea. A ver, recientemente, Angie, hemos visto la historia de La Bella Durmiente contada por Maléfica. Sí. La historia de Blancanieves contada por su madrastra. E incluso en el caso de Wicked, pues la historia del Mago de Oz contada por la Bruja Mala del Oeste. Y lo que tienen en común estas historias es que nos dicen que pues los villanos no nacen malos ni salen nada más porque sí. Hay muchas razones. Lado, claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando narras la historia de la Cenicienta desde el punto de vista de una de las hermanastras malvadas? Esas a las que no les quedaba el zapato y que eran horribles. Bueno, pues la película es eso, una visión muy, muy tremenda. La película es una película de terror en muchas de sus escenas, porque nos habla de un tema terrible en nuestras sociedades, Angie, que es: hay que sufrir para ser bella, hay que transformar tu cuerpo de una manera monstruosa para ser bella. Bueno, estamos en unos terrenos muy similares, Angie, a los de La Sustancia que vimos el año pasado, ¿no? Una película que en ese caso te hablaba de la imposibilidad de aceptar el paso del tiempo y de cómo las mujeres son presionadas para ser siempre jóvenes. Bueno, pues en este caso, La Hermanastra Fea de Cenicienta nos cuenta la historia y bueno, es una película muy inquietante, con imágenes muy perturbadoras, pero que desde este punto de cuento de hadas grotesco te va haciendo una reflexión sobre cómo las mujeres en particular han sido durante toda la historia obligadas a seguir cánones de belleza a veces monstruosos. Entonces no se la pierdan, es una película para público adulto, aunque sea La Cenicienta, por favor, no lleven a sus niños. Es una película muy dura, pero que habla desde ese tono pues de un tema muy especial. De la violencia de género que
ahora le llamamos. Así es. Y la violencia física, la violencia por seguir cánones estrictos de belleza. Y bueno, finalmente una coproducción entre México, Inglaterra, Alemania, Francia, pues es la bellísima película Leonora de Thorsten Klein y Lena Burman, pues nada menos donde Cassandra Changuerotti estupendamente recrea la vida y los tiempos de una de nuestras pintoras más hermosas del surrealismo mexicano, Leonora Carrington. Pues bueno, se merecía precisamente ese tamaño de producción, una película donde vamos a conocer la vida, los tiempos, los procesos artísticos, pues la gente que conoció, la gente que amó, con quien tuvo también encuentros y desencuentros, pues de una artista que apostó por una corriente pictórica donde el sueño, el lenguaje del sueño, la sinrazón, la magia, como es el surrealismo, pues se hace presente. Así que, pues bueno, acompañando a otras películas como Goitia, un dios para sí mismo, de Diego López, o la maravillosa Frida, naturaleza viva, de Paul Leduc, pues ahora le toca turno a esta película Leonora, que es, pues bueno, un acercamiento muy interesante a la figura de una de nuestras grandes pinturas surrealistas. Así que si les gusta el cine y la pintura, si les gusta una muy buena historia contada de una forma estupenda y de una mujer que vivió periodos de la historia del siglo XX sumamente complejos, no se pueden perder Leonora de Thorsten Klein y Lena Burman. Pues ahí tienes, Angie, 3 opciones muy padres para este fin de semana. Muy interesante, Toño, que de alguna forma incluso hasta se conectan. Hablamos de Leonora y del surrealismo, pero también tenemos las crónicas del otro norte, donde son los sueños que la gente tiene y que también se convierten en surrealistas en muchas ocasiones. ¿Y qué tal la hermanastra? Que pues si esa bien, es la pesadilla. Exactamente, es una pesadilla, ¿no? De lo que viven las mujeres, han vivido, y bueno, en este particular caso, un cuento de hadas que te narra precisamente eso, ¿no? Exacto, ahora qué padre que podemos ver estas dobles versiones y que todo el mundo tiene su punto de vista y vale la pena compartirse. Pues ya nos dejaste tarea importante, Toñito, tarea que nos da gusto hacer, por supuesto. Increíble. 4 días para poder ver todas estas opciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Toño, gracias, te vemos la próxima semana y te seguimos también en redes sociales. Ahí estamos. Muy bien, vámonos contigo, Guadalupe, tenemos más información. Y sí, en este que es el mes de la patria, donde el orgullo nos sale por todas partes, la música, la comida, en fin, todo, la solidaridad. Nuestra pregunta del día tiene este sentido, gracias a quienes ya la han respondido. ¿Qué significa para ti ser mexicana, ser mexicano? Sus respuestas aquí las vamos a compartir al final de este espacio, y de antemano, de verdad, muchas gracias por su participación. ¿Hacen planes para las próximas horas, un fin de semana largo? Cuéntanos cómo viene el clima. Ismael Marcelo, adelante, buenos días. Angélica, Guadalupe, amigas, amigos de Canal 11, muy buenos días. Nos encontramos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y les informo que el día de ayer, jueves, a las 3 de la tarde, se formó la depresión tropical 13E al sur de las costas de Guerrero. Este fenómeno ya aporta bastante humedad y genera lluvias en los estados del occidente y sur de la República Mexicana. De acuerdo con el pronóstico oficial, en las próximas horas la depresión tropical 13E podría convertirse en tormenta tropical con el nombre de Mario. Este fenómeno se moverá de forma paralela a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima y se irá alejando paulatinamente de costas del Pacífico mexicano. El día domingo podría convertirse en un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson al sur de Los Cabos, Baja California Sur. Para la siguiente semana continuará su desplazamiento frente a la costa oeste de Baja California Sur. Este sistema aportará bastante humedad y generará hoy y mañana vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Por otro lado, una nueva onda tropical llegará y recorrerá el sureste mexicano y en combinación con diversos canales de baja presión ocasionará lluvias en gran parte de la República Mexicana, pronosticándose intensos aguaceros en Veracruz,
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante este panorama, hacemos un llamado a la población, particularmente del occidente y sur de la República Mexicana, donde se moverá este ciclón tropical, para que atiendan las indicaciones de las autoridades de protección civil. Recuerden también no tirar basura en la calle y no cruzar calles inundadas o con corrientes de agua. Hasta aquí mi reporte, volvemos para nuestro pronóstico regional. Gabriel Sainz y la información deportiva, además, muy contento porque ganó su equipo. Buenos días, bienvenido, Gabo. Hola, Gabo. ¿Qué tal? Buenos días, Lupita. Qué Buenos días, Angie. sonrisota. Sí, muy contento. Ganaron los Diablos. Vamos muy bien en esta serie. Vamos a ver qué tal les va después. Pero ¿qué les parece si mientras hablamos del mexicano Isaac del Toro, que está firmando una semana de ensueño en Italia? Ayer conquistó la Copa Sabatini para completar un impresionante hat-trick de victorias, el Gran Premio Industria, el Giro de la Toscana y ahora la Copa Sabatini. En esta última, el ciclista de Ensenada atacó con potencia en los últimos metros y cruzó la meta en solitario, dejando atrás a figuras como Benjamin Thomas y Ben Granger. El corredor del UAE Team Emirates acumula ya 12 triunfos en la temporada. Sus próximos retos serán este fin de semana. El sábado competirá en el Memorial Marco Pantani, mientras que el domingo 14 lo hará en el Trofeo Matteotti. Isaac es sexto sitio del ranking mundial de ciclismo y recordemos que representará a México en el próximo Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta a celebrarse del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda. Y luego del inicio del periodo de inscripción para el sorteo de preventa para los boletos del Mundial 2026, la FIFA informó que ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes de 210 países. La mayor demanda hasta el momento está en los Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones, también en Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania. La preventa para tarjetavientes Visa estará abierta hasta el 19 de septiembre. Ya lo comentábamos, los Diablos Rojos del México dominan la Serie del Rey con su segunda victoria consecutiva. Anoche vencieron 12-1 a los Charros de Jalisco para ponerse 2-0 en la Serie del Rey. La ofensiva roja explotó con 19 imparables, incluido un home run de Allen Córdoba, mientras que el picheo y la defensiva brillaron con 5 dobles matanzas. Ahora la serie viaja a Guadalajara, donde este sábado continuará la batalla con los Charros, obligados a reaccionar si quieren mantenerse con vida en la Serie del Rey. Y dio inicio la semana 2 de la NFL con un duelo de alto calibre. Los Green Bay Packers, vestidos de blanco totalmente, vencieron a los Washington Commanders 27-18 en el Lambeau Field. Con este triunfo, los empacadores comienzan la campaña con marcador positivo de 2 ganados y 0 perdidos por primera vez desde el 2020, habiendo derrotado ya en 2 partidos a equipos que tuvieron 12 o más triunfos la temporada pasada. Para este duelo destacó el mariscal Jordan Love, que lanzó 292 yardas. Y en el fútbol americano estudiantil de nuestro país, la jornada 2 de la UNEFA inicia hoy. En la conferencia de los 14 grandes, Borregos Tec Campus Ciudad de México recibe al Tec Guadalajara a las 17 horas. A las 18 horas, los Leones de la Universidad Autónoma se enfrentan a los Aztecas de la UTLA. Pumas CU se enfrentan a los auténticos Tigres de la UAN a las 19 horas y media hora después los Borregos Monterrey reciben a sus hermanos de Puebla. Ya para la jornada sabatina, los Burros Blancos reciben al Tec-Sem a las 10 horas y a las 13 horas está programado el duelo entre Águilas Blancas y los Linces de la VM, ambos juegos en el Wilfrido Macido. Y hasta aquí la información deportiva. Guadalupe, Angie, muy buen día. Bueno, pues ahí está, si no se ponen las pilas, los Diablos los Charros se quedan fuera, ¿no? Así es, pues ahorita van los Diablos 2-0. Van a la localidad los de Jalisco, esperemos que ahí puedan remontar para que sea una buena serie, ¿no? Para poder ver buenos juegos. Y bueno, ahorita van 2-0, vamos a ver qué dicen los Diablos en Jalisco y si los Charros se ponen las pilas. Recuérdanos, Gabo, ¿es 4 juegos de 6 o cómo se conforma? 4 juegos de 7. Quien primero llegue a esos 4 juegos ganados es que se lleva la corona. Es que se lleva la copa, así es. Muy bien, pues la historia se escribe mañana, aparte también de lo que ocurrirá, ¿no? Así es, mañana veremos a ver si los Charros pueden hacer algo. Así, mira. Chonguitos.
esperemos que los diablos sean los campeones otra vez, pero que se ponga buena. Son los diablos de Gabriel Sainz. Para que siga tu sonrisa la próxima semana. Gracias, Gabo. Gracias, Gabo. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Seguimos con más. Bueno, y es que mire, con motivo del desfile aéreo militar por la conmemoración número 215 del aniversario del inicio de la independencia de nuestro país, el 16 de septiembre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez va a suspender despegues y aterrizajes nacionales e internacionales de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. De acuerdo con el NOTAM A6215/25, información para aviadores que es emitido por la Agencia Federal de Aviación Civil y difundido a través de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, se recomienda a usuarios y usuarias que tengan programado un vuelo para esa fecha consultar directamente con su línea aérea el estatus de ese vuelo en virtud pues de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados. La suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares, la AFAC, la CENIAM, la CEMAR, la SEDENA y también, por supuesto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Y bueno, en el Zócalo de la Ciudad de México ya está la iluminación este 11 de septiembre. El alumbrado que enmarca este aniversario 215 de la independencia de México está listo para el disfrute de los ciudadanos de la capital y también de los visitantes. Así fue. Se ha realizado el encendido de luz. Acompañada de deportistas paralímpicos, la mandataria recordó a las víctimas por la explosión de una pipa de gas LP ocurrida en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Hoy nos toca encender la luz de nuestra historia y de nuestra identidad. Pero hoy no podemos estar alegres. Hoy tenemos tristeza, hoy estamos todavía en un momento muy difícil para los familiares, para las víctimas. Y efectivamente, Clara Brugada, jefa de gobierno, indicó que este año la celebración será diferente porque el pueblo mandató que una mujer fuera la presidenta del país y por primera vez una mujer dará el grito de independencia, lo dijo en este sentido. Aquí en el Zócalo capitalino encendemos las luces recordando nuestra historia, recordando el papel de las mujeres y recordando que tenemos todavía una gran tarea de justicia y libertad en nuestro país y en nuestra ciudad. Agradecemos esta mañana la comunicación con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Moza. Buenos días, ministra. Gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, Guadalupe, Elvira, muy buenos días. Con muchísimo gusto. Gracias, ministra. Pues queremos conversar muy brevemente sobre pues esta nueva era de la Suprema Corte de Justicia, particularmente con lo que tiene que ver, ya se realizó la primera sesión del Pleno a puertas abiertas y también han acordado que haya audiencias públicas ahí mismo en la Suprema Corte de Justicia. ¿Sería el inicio del camino, ministra, hacia la reconciliación de la justicia justamente con el pueblo de México? Sí, efectivamente tuvimos una sesión intensa, una sesión de debate, una sesión donde se dieron asuntos muy importantes, como todos los que se tramitan en la Corte, y en esta sesión histórica, porque bueno, pues ya hay una nueva integración con un compromiso diferente que la integración anterior. Esta Suprema Corte, esta nueva Corte, pues es una Corte que tiene un compromiso social, un compromiso, todos y cada uno de sus integrantes tienen, todos ellos, este tema de la justicia humanista, donde se pone en el centro de la discusión a la persona humana, sus derechos. Nada menos el día de ayer vimos un tema de personas con alguna discapacidad, sus derechos de las personas, si estos derechos o estas
disposiciones que afectan a las personas con discapacidad, se les debe consultar, cómo se les debe consultar, todo lo que se ha dicho y que se comentó el día de ayer, pues es hablando acerca de los derechos y acercar estos a todas las personas. Hoy hablamos de este tema sensible de las personas con alguna discapacidad, también hablamos de otros aspectos, sin embargo, yo lo que advierto es una corte dinámica, una corte con una nueva visión de ver la justicia, de abrir las puertas de la justicia a la gente, de tener a la gente cerca en una especie de diálogo permanente, una reconciliación con la justicia. Esto no se había dado antes. Claro. A mí me tocó integrar la anterior corte y definitivamente no se había dado esta situación el día antes. Entonces, sí fue una muy buena sesión, una sesión donde se debatió todas estas leyes y estas disposiciones del Estado de Chihuahua, la Ley de Salud Mental, la Ley Estatal de Salud del Estado de Chihuahua y la ley que regula la prestación de servicios para la atención y cuidado y desarrollo integral infantil de Chihuahua. Ministra, buenos días. En su discurso, en este discurso importante, porque pues vemos que se abren las puertas de la Corte a las y los ciudadanos, usted hace un llamado muy particular. Dice, es tiempo de unidad nacional, no abone el ataque gratuito. Es un mensaje muy importante en los tiempos que estamos viviendo y en esta nueva etapa de la Corte. Sí, pues efectivamente creo yo que estamos en un momento donde pues el país tiene retos importantes internamente al exterior y efectivamente mi mensaje fue en función de una unidad nacional, que el ataque gratuito a quien no piensa como nosotros no nos hace mejores ciudadanos. Y desde mi cargo ofrecí contribuir para que todas las mexicanas y mexicanos, con independencia de la actividad que se dediquen, todos desde el más modesto de los ciudadanos hasta aquellos que con su esfuerzo han acumulado riquezas, sepan que la actuación siempre responderá a la Constitución para tener la seguridad de que vivimos en un país de Estado de Derecho, un país donde hay leyes, un país que le da tranquilidad a sus mexicanas y mexicanos en la actividad que se desarrollen, un país que está totalmente apegado a la Constitución y a sus leyes, para que tengan esa tranquilidad de que es una nueva Suprema Corte que va a estar atendiendo los problemas de la gente, los temas que les aquejan y darle la razón a quien la tiene sin aceptar ninguna presión externa, ideológico-política o económica. Eso es fundamental en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queremos esa tranquilidad a las mexicanas y mexicanos desde la Corte, que tenemos profesionistas. Los perfiles de los 9 ministras y ministros son perfiles de un alto conocimiento académico, profesional y por supuesto con una gran experiencia, que no vienen a aprender, sino vienen a ejecutar lo que ya conocen, lo que saben que se desempeña en la Corte. Ministra, y precisamente siguiendo con esto que usted comenta, pues analizar, dar cauce a estos temas que aquejan a la población mexicana, pero sabemos que ustedes han manifestado por un rezago de expedientes, particularmente que tienen ahí en la Suprema Corte. ¿Cuáles son los temas que estarán analizando en las próximas sesiones que de alguna forma pues deberían de tener prioridad? Pues mire, los temas que estamos analizando y que tienen prioridad son los temas de vigencia anual. Aquellas impugnaciones a las leyes de ingresos estatales donde se tienen que resolver en menos de un año. Entonces, se le está dando prioridad a estos de vigencia anual. También se le debe dar prioridad a los expedientes más antiguos. Otro de los aspectos es los expedientes fiscales y los expedientes de carácter penal. Tenemos, lamentablemente, expedientes donde la persona tiene más de 2 años privada de su libertad y aún no tiene sentencia. Expedientes donde han pasado por las diferentes instancias y no se han resuelto. Hoy tenemos que darle prioridad a todos esos expedientes para no violentar los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas privadas de su libertad, los derechos inclusive de las personas o del Estado en los temas fiscales. Todo esto se tiene que estar atendiendo y tenemos que, definitivamente, tenemos 1.500 asuntos
El día de ayer se resolvieron 3 de los 15 que estaban listados y tenemos que tener una dinámica muy eficiente para poder sacar los asuntos adelante. Definitivamente un reto importante para los integrantes de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra Yasmín Esquivel, estaremos muy pendientes, al igual que toda la ciudadanía, pues con este nuevo procedimiento que ustedes tienen, sesiones a puertas abiertas y también estas audiencias públicas. Muchísimas gracias, estaremos en contacto y buenos días. Gracias, Guadalupe, muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Nos vamos con más información, Guadalupe. Importante este comentario, aclaración que hace la Secretaría de Salud de la Ciudad de México respecto al estado en que se encuentra la persona adulta mayor, Alicia, la abuelita Alicia Macías Teodoro. Ella pues se encuentra bien. Este es el Twitter que le estamos compartiendo en pantalla de las declaraciones a través de esta vía de la Secretaría de Salud y dice así: la señora Alicia Macías Teodoro se encuentra con vida en estado de salud grave, dice la Secretaría de Salud, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia. Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo. Ofrecen una sincera disculpa por lo que fue este error al incluir el nombre de la señora Alicia Macías Teodoro en la lista de las personas fallecidas. La Secretaría de Salud capitalina ofrece esta sincera disculpa a quienes pues recibieron y dieron por hecho que la señora Alicia había fallecido. Su familia lo aclara también la Secretaría de Salud mediante este tuit. Ella está grave, está recibiendo la atención que necesita. Su familia, Elvira Angélica Rivera, ya había dado cuenta en este espacio, en 11 Noticias, de las condiciones en que ella se encontraba con pues quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Importante esta aclaración que hace la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, incluso pues pone precisamente la atención en que están revisando pues estos errores y procedimientos internos de verificación para evitar que esto se vuelva o que se duplique, que esto vuelva a ocurrir. Reforzar la certeza, dice la Secretaría de Salud, en la información que se comparte con la ciudadanía y la lista actualizada de personas afectadas por el incidente, que será publicada a la brevedad. Es un error que están corrigiendo, el cual admiten y por supuesto pues quedarán el perfecto seguimiento para que no vuelva a ocurrir y pues bueno, nuevamente manifiestan el compromiso por la información veraz y objetiva para la ciudadanía, pero particularmente para las personas afectadas. Claro, y desde aquí deseamos que la señora Alicia Macías Teodoro encuentre la recuperación. Estamos en comunicación también con sus familiares para avisar oportunamente cómo va la evolución de su estado de salud. Ahí la aclaración de la Secretaría, reconocen que se cometió un error en el listado de incluir en las personas fallecidas, ya se corrigió y está recibiendo la atención que necesita en estos casos. Pronta recuperación para ella y para todas las personas que están enfrentando una situación difícil en este momento, familiares y quienes están recibiendo atención por estas quemaduras de lo ocurrido allá en Iztapalapa, y seguimos con más. Así es, vámonos a retomar, hablábamos hace un momento de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y mire, es que entre estos cambios es que solicitó al órgano de administración judicial ajustar el proyecto de presupuesto 2026 para el máximo tribunal del país, que solicitó la administración anterior presidida por Norma Piña, y es que este planteaba un incremento del 8.1% con relación al ejercicio del presente año. A través de un comunicado, la nueva Suprema Corte señaló que la petición de presupuesto de 5.869 millones de pesos no refleja la realidad de la nueva Corte, que está decidida a ejercer los recursos con mayor responsabilidad y en congruencia con los principios de austeridad. La Corte presidida solicita al órgano de administración judicial establecer a la brevedad comunicación con la Cámara de Diputados para solicitar un espacio de diálogo para atender particularmente este asunto del ajuste a su presupuesto para 2026.
Donde también se aprietan el cinturón es en el Senado de la República. Hay un plan de austeridad, se va a ejecutar también el próximo año. El ahorro estimado, 500 millones de pesos. La presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, informó que estos ahorros provendrán principalmente por la cancelación de algunos viajes que los senadores acostumbraban a realizar. No se iban solo aquí, se iban hasta el extranjero. Incluso, dice, tenían servicio de valet parking. Hay 0 viajes, que es lo que se está considerando como parte fundamental de que se acaba lo que se ha denominado turismo parlamentario. Y miren, tras la propuesta presidencial de aumentar aranceles a la importación de vehículos producidos en China, la presidenta de la Cámara Alta rechazó que exista algún riesgo o conflicto en la relación bilateral con esta nación asiática. Recordemos que el Senado también tiene entre sus haberes la política exterior. No, yo no veo ningún riesgo en este sentido y bueno, pues se tiene que tomar en consideración pues el panorama a nivel internacional y serán las políticas que se estén aplicando, repito, desde el Poder Ejecutivo. La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, refrendó que su partido aplicará la ley contra el nepotismo en las candidaturas electorales en 2027. Esto significa, dijo sin mencionar nombres, que ningún hermano, hermana, esposa, esposo, madre o padre de algún gobernante en funciones podrá aparecer en la boleta en la próxima elección federal. Eso se prohíbe ya en la Constitución para 2030. Pero en Morena definimos que no había que esperar a 2030. La presidenta lo propuso para que se implementara en 2027. Quiere decir que no llevaremos en la boleta a ningún familiar de ninguna persona que hoy tenga un cargo para sucederlo en la elección posterior, inmediata. En conferencia de prensa en el estado de Campeche, ahí Luisa María Alcalde señaló que esta determinación responde a un reclamo de la sociedad que exige piso parejo y transparencia. Indicó además que si algún militante considera que los procesos internos no cumplen con los lineamientos de la convocatoria que emitirá el partido o si se detectan irregularidades, puede recurrir a la Comisión de Elecciones y a la Comisión de Honestidad y Justicia. Vamos a otros temas. INEGI informó que en julio ingresaron al país 8.405.393 visitantes. El crecimiento significó 12.3% más en relación al número de personas que nos visitaron en 2024. Y es que de esta cantidad, más de la mitad fueron turistas internacionales residentes en el extranjero que pernoctaron en territorio nacional. Esto, a su vez, derivó en el ingreso de divisas referentes al gasto total de visitantes. ¿Cuánto dejaron en territorio nacional? Por lo menos $3,000. Esto también significó un avance de 10.2% a tasa anual en los ingresos del sector turístico. Y seguimos hablando de turismo, y es que la dependencia de la Secretaría de Turismo continúa con las acciones de promoción en los principales mercados internacionales, esto con el propósito de consolidar a nuestro país como uno de los destinos más visitados del mundo. Por este propósito, una comitiva de la Secretaría de Turismo realizó un roadshow de promoción en Dallas, Texas. Fue una gira de trabajo, por supuesto, hay representantes de Puebla, de Colima, de Nayarit, de Guanajuato, de la Ciudad de México, así como del Tren Maya y Grupo Mundo Maya, presentaron ante más de 80 tour operadores y agentes de viajes una diversidad de atractivos que hacen de México un destino único en el mundo. En el seminario Meet México, la delegación mexicana compartió un panorama integral de la oferta turística del país, sustentada en un patrimonio cultural y natural incomparable, 193 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,405 museos, 177 pueblos mágicos, 182 áreas naturales protegidas, 35 sitios reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO y la cocina mexicana, distinguida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Extensa riqueza la que posee nuestro país. El Banco de México ya aseguró que los aranceles que impuso a Estados Unidos a nuestro país no han frenado la relocalización de empresas o el llamado nearshoring, que es esta estrategia empresarial que consiste
en reubicar la producción o los servicios en un país geográficamente cercano a su mercado principal. Este reporte de las economías regionales corresponde a los meses de abril y junio. Alejandrina Salcedo Cisneros es directora general de Investigación Económica y dio estos datos. Bueno, vamos a seguir con más información desde Palacio Nacional en la conferencia matutina. Regresamos al estudio de 11 Noticias para darle un resumen con la información más relevante hasta el momento. Asegura el gobernador de Utah que fue capturado el sospechoso de asesinar al influencer conservador Charlie Kirk. Fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años de edad. Lo tenemos. En la tarde del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson le informó a un amigo de la familia que llamó a las autoridades para informarles que Robinson había confesado que él cometió el incidente. Comienzan Rusia y Bielorrusia ejercicios militares estratégicos en medio de las tensiones entre Polonia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte por la reciente incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco. Votará hoy la Asamblea General de la ONU la propuesta de Nueva York que impulsa si reconoce o no a Palestina como Estado, además de una nueva solución para detener la guerra en Gaza, pero excluyendo la participación de Hamás. Esta votación es previa a la próxima cumbre de la ONU del 22 de septiembre, ahí en Nueva York. Esta mañana la Secretaría de Salud de la Ciudad de México precisa que en la información difundida el día de ayer sobre las personas fallecidas hubo un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro. Detalló que ella se encuentra con vida, su estado de salud se reporta como grave, está internada en el Hospital Magdalena de las Salinas y añade que está recibiendo atención médica integral y especializada. Suspenderá el próximo 16 de septiembre despegues y aterrizajes nacionales e internacionales el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, esto por el desfile aéreo militar, a propósito de la conmemoración número 215 del aniversario del inicio de la independencia de México. Esta medida se aplicará a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Las respuestas a nuestra pregunta de la semana, ¿qué significa para ti ser mexicano o mexicano? Gracias en YouTube. Así lo comentaron: Lulú Divina, ayudar, ser solidarios, como lo están haciendo nuestros hermanos con la tragedia en Iztapalapa. Miguel Ángel Castillo, orgullosamente mexicano, y nos comparte una imagen, por supuesto, que claro que nos hace poner la piel chinita. Gracias. Luisa Sánchez, ser mexicana es un privilegio y orgullo. Las y los mexicanos nos caracterizamos por nuestra resiliencia ante las adversidades. Rafael Espinosa nos comparte ser heredero de una cultura milenaria y sabia, ser parte de una ciudadanía que se caracteriza por ser solidaria, empática, humanística y esperanzada. Bueno, pues muchas gracias a Luis Baceredia y a Brenda Almazán. Así es, a todos, sobre todo a los que nos escriben desde Italia. Muchas gracias por haberlo hecho. Que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.